En las montañas Ozark, del condado de Newton, Arkansas, 28 cazadores furtivos desaparecieron sin dejar rastro entre 1897 y 1899. Las hermanas Mercy y Temperance Caldwell, destiladoras de licor que vivían aisladas en la granja de su fallecido padre, a 15 millas del asentamiento más cercano. Cuando un trampero moribundo tropezó con la ciudad en 1899, delirando sobre cámaras subterráneas y un programa de cría, el ayudante del sheriff, Ezra Thornton, descubrió una pesadilla. Debajo de la casa de las hermanas se extendía un laberinto donde los hombres estaban encadenados, sujetos de su divina búsqueda para crear un linaje de las montañas puro. ¿Cómo floreció semejante horror en la oscuridad? ¿Y qué gesta la noche cuando la fe y la soledad se entrelazan? El Río Nacional Búfalo de Arkansas, en 1897, era un lugar que parecía fuera de la civilización. Bosques de robles y nogales cubrían montañas tan abruptas que la luz del sol apenas alcanzaba el fondo de los valles, incluso al mediodía. Los pueblos se esparcieron por esta tierra salvaje como islas perdidas, algunas habitadas por no más de 3 o 4 familias que vivían a días de distancia por peligrosos caminos de montaña. No había telégrafo que conectara estos pueblos. No había ferrocarril que atravesara los Ozarks. No había sheriff, a menos de una distancia considerable en caso de problemas. Un hombre podía perderse en estas montañas y jamás ser hallado, engullido por una tierra que había reclamado innumerables vidas desde que los primeros colonos se abrieron paso hacia el oeste en Arkansas. La guerra civil había destruido la poca infraestructura que había, y en la década de 1890, la zona se resistía tercamente al progreso que estaba revolucionando el resto de América. Para las familias que apenas sobrevivían en este desierto aislado, las montañas eran una fuente segura de dinero. La captura de pieles. Cada otoño los hombres viajaban a los cañones más alejados a lo largo del río Búfalo en busca de castores, bisones y nutrias cuyas pieles podían vender por dinero en efectivo en los pequeños puestos comerciales diseminados por todo el condado de Newton. En este territorio agreste, las hermanas Caldwell se habían forjado una vida que los lugareños encontraban extraña, pero nada fuera de lo común para la montaña. Su padre, Josiah Caldwell, había sido un destilador de cierto renombre, propietario de un alambique en un valle a 15 millas del asentamiento más cercano de Parthenon. Cuando murió en un accidente de caza en 1895, sus hijas Mercy y Temperance heredaron la granja de 160 acres y continuaron produciendo ilegalmente whisky. El vendedor ambulante James Whitmore las descubrió a fines de 1896 en uno de sus viajes regulares por la zona. Después, recordaría la visita con incómoda claridad. Las hermanas habitaban una cabaña destartalada que parecía surgir de la ladera misma de la montaña, con una serie de anexos y lo que parecían ser bodegas para raíces excavadas en la ladera detrás de la estructura principal. Mercy, la mayor, manejaba todos los tratos con Whitmore. Temperance se quedaba callada, observándolo con una intensidad inquietante que hacía que el vendedor estuviera ansioso por terminar e irse. Lo que le pareció extraño a Whitmore era el hábito de compra de las hermanas. A pesar de su aparente pobreza y aislamiento, compraban telas costosas, herramientas de metal finas y otras cosas que parecían fuera del alcance de unos simples destiladores. Él lo observó, pero lo atribuyó a la frugalidad común en las familias de montaña, quizás años de ahorro. Las hermanas pagaban en plata y parecían interesadas en adquirir cadenas gruesas y herrajes metálicos que, según explicó Mercy, eran para proteger el ganado de los osos y pumas que recorrían el valle. Las primeras desapariciones ocurrieron ese año, pero nadie se dio cuenta de que era un patrón. En octubre de 1897, un cazador llamado Robert Finch no regresó de su viaje anual de caza a lo largo del río Búfalo. Su familia en Missouri esperó todo el invierno, pensando que simplemente había alargado su viaje para aprovechar la temporada de caza, o que había partido más al oeste. Cuando llegó la primavera y aún no había tenido noticias, presentaron un informe de persona desaparecida a la policía de Harrison, Arkansas, pero tenían pocas esperanzas de encontrar una solución. Los hombres desaparecían en las montañas con cierta frecuencia. Ataques de osos, caídas en precipicios traicioneros, exposiciones en tormentas invernales inesperadas, o simplemente la decisión de dejar atrás sus antiguas vidas y comenzar de nuevo en otro lugar. Las montañas ocultaban sus misterios y las familias aprendían a sobrellevar las pérdidas sin explicaciones. Para la primavera de 1899,
7 hombres habían desaparecido en la misma área general. Todos eran cazadores experimentados y conocedores de la naturaleza y los peligros particulares de las montañas Ozark. A diferencia de las desapariciones habituales, estos hombres no dejaron rastro. Los equipos de búsqueda no hallaron campamentos abandonados, ni equipo disperso, ni restos de ataques de animales o muertes accidentales. Era como si simplemente hubieran desaparecido una vez que entraron en ese pedazo específico de naturaleza. Las familias informaron, pero las autoridades locales no tenían los recursos para buscar en 50 millas cuadradas de terreno salvaje. La opinión general en el condado de Newton era que los hombres perdidos habían sucumbido a los peligros naturales de las montañas en formas que ocultaban sus restos o habían desaparecido intencionalmente para evadir deudas, responsabilidades familiares o problemas legales. El subsheriff Ezra Thornton no era de aceptar excusas convenientes cuando la evidencia decía otra cosa. A los 42 años, había estado en la aplicación de la ley durante casi 15 años, tras regresar de la guerra civil, con una cojera que nunca se curó del todo y una mente afinada para detectar patrones que otros no veían. En la guerra había sido explorador y rastreador para el ejército de la Unión, aprendiendo a leer el terreno y a los hombres con la misma agudeza. Ese mismo método ahora lo atrajo hacia los informes de personas desaparecidas que se acumulaban en su escritorio. En la primavera de 1899, desaparecieron 7 cazadores experimentados en un lapso de 18 meses en la misma zona general a lo largo del río Búfalo. La improbabilidad estadística lo inquietó. Las montañas mataban, sí, pero los montañeros veteranos conocían la manera de sortear los peligros más frecuentes. No eran aventureros novatos, sino cazadores experimentados con familias que dependían de sus ganancias estacionales. Hombres que conocían los peligros y tomaban precauciones. Thornton se pasó semanas revisando cada caso, entrevistando a familiares, mapeando las últimas ubicaciones conocidas de los hombres desaparecidos. Se desarrolló un patrón que reforzó su creencia de que algo más que causas naturales estaba en juego. Cada cazador había estado operando en la misma zona aislada, una franja de tierra salvaje situada aproximadamente a 15 millas al sureste de Parthenón. Los tramperos locales evitaban ahora ese lugar, aunque pocos podían decir por qué, aparte de una vaga sensación de inquietud. Cuando Thornton indagó por más información, descubrió que la zona estaba controlada por la granja Caldwell, donde 2 hermanas continuaban con el negocio de destilación de licor de su fallecido padre. La mayoría de los lugareños negaron cualquier relación. Las hermanas Caldwell eran raras, sí, pero la gente de la montaña era rara para los estándares de la ciudad, y no había ninguna razón lógica por la que 2 mujeres solitarias tendrían algo que ver con la desaparición de hombres fuertes y capaces. A fines de abril de 1899, Thornton realizó su primera incursión en la propiedad, acompañado por un guía local conocedor de los caminos ocultos que conducían a la finca Caldwell. El viaje tomó 2 días agotadores a través de un paisaje que parecía deliberadamente creado para disuadir a los intrusos. El guía dijo que los Caldwell siempre habían apreciado su aislamiento. Josiah Caldwell había elegido ese valle en particular precisamente por su aislamiento, lo que permitiría que su operación ilegal de licor continuara sin ser molestada. Cuando llegaron a la granja, Thornton se detuvo para observar a 2 mujeres que parecían personificar el paisaje implacable que las había creado. Mercy Caldwell era casi 6 pies de altura, inusualmente alta para una mujer de la época, con cabello canoso prematuro y ojos azules que lo miraban con una honestidad inquietante. Su hermana menor, Temperance, se había mantenido en silencio durante toda la reunión, con los ojos fijos en Thornton, con la paciencia de un depredador observando a su presa. Thornton relató su estudio con precisión, identificándose solo como un individuo que buscaba información sobre posibles tramperos desaparecidos que podrían haber pasado por la región. Mercy asintió, aparentemente cooperativa. Los tramperos a veces se detenían en su granja para comerciar provisiones o licor. Contó varios incidentes similares, dando detalles que mostraban una memoria inusitadamente exacta de hombres que decía haber conocido apenas. Cuando Thornton preguntó por personas desaparecidas en particular, Mercy tenía explicaciones para dar. Uno había dicho que iba más al oeste, a California. Otro parecía preocupado por asuntos privados y hablaba de empezar de nuevo.
Varios simplemente habían desaparecido, y ella supuso que se habían ido a mejores cotos de caza. Sus razones eran convincentes, expresadas con una voz tranquila que recitaba las Escrituras, con la familiaridad casual de alguien para quien los versículos bíblicos eran el marco del pensamiento cotidiano. Pero el ojo entrenado de Thornton notó cosas que lo inquietaron. Las hermanas vivían en la pobreza. Su ropa estaba gastada y remendada, y su cabaña mostraba signos de uso rudo y poco mantenimiento. Pero vio provisiones de primera calidad apiladas contra los anexos, costosas telas asomando por la puerta de la cabaña y una abundancia general de suministros que parecían fuera de lugar en sus circunstancias. Cuando solicitó ver la propiedad, Mercy accedió a mostrarle la cabaña principal y los edificios anexos más cercanos, pero lo desvió de la ladera detrás de la granja, donde varias puertas de madera maciza estaban encajadas en la roca. El avance en el caso Caldwell no vino por una investigación cuidadosa, sino por una situación desesperada y una supervivencia increíble. En Harrison, Arkansas, en la madrugada del 12 de septiembre de 1899, un hombre tropezó. Su ropa estaba rota y sucia, su cuerpo lleno de heridas infectadas que contaban historias de arrastrarse por el desierto. Se desplomó en la calle, frente a la casa del doctor Marcus Henderson, medio consciente, ardiente de fiebre. El médico comprendió de inmediato la gravedad y mandó que llevaran al hombre adentro para ser atendido. Las heridas del extraño incluían cortes profundos en sus muñecas y tobillos, marcas de sujeción, desnutrición severa, lo que indicaba un cautiverio prolongado, y heridas infectadas en sus piernas que parecían haber sido infligidas durante una fuga desesperada a través de arbustos y rocas. Mientras el doctor Henderson se afanaba en estabilizar a su paciente, el hombre entraba y salía de una conciencia febril, diciendo cosas inconexas que el médico atribuyó al delirio. Pero algunas frases se repetían: la sala de cría, el sótano de las hermanas, cadenas en la oscuridad, otros hombres gritando. Henderson admitió que, delirio o no, esas palabras sonaban algo más que un accidente de caza o una mala suerte en el bosque. Mandó llamar al asistente Thornton inmediatamente y empezó a grabar todo lo que su paciente decía en sus momentos de lucidez. Durante los 3 días siguientes, mientras la infección hacía estragos en el cuerpo agotado del hombre, se reveló una historia aterradora a través de fragmentos que el doctor Henderson dejó registrado en su diario médico. El hombre se hizo llamar Samuel Morrison, un cazador de 29 años de Tennessee, que había llegado a Arkansas a principios de 1899 en busca de mejores cotos de caza. A fines de agosto se había topado con las hermanas Caldwell mientras revisaba líneas de trampas cerca de su tierra. Mercy lo había invitado a su cabaña, prometiendo licor a cambio de datos sobre lugares de caza. Morrison asintió, reconociendo la oportunidad de forjar una relación de suministro que podría ser útil durante los meses de invierno. Recordó haber bebido de una taza que Mercy le había dado. Luego nada, hasta que despertó en la oscuridad, sus muñecas y tobillos encadenados a las paredes de roca. No estaba solo en la cámara subterránea. Otros hombres estaban cautivos allí también, algunos apenas conscientes después de lo que Morrison calculó que debieron ser meses de prisión. A través de la narrativa febril de Morrison, el doctor Henderson descubrió que las hermanas tenían todo un sistema de túneles con cámaras subterráneas excavadas en la ladera detrás de su cabaña. Los hombres cautivos eran retenidos en diferentes niveles de confinamiento, y las hermanas los visitaban para darles comida y agua escasas, mientras les explicaban su misión divina. Mercy había predicado mucho sobre la conservación de linajes montañeses puros, sobre ser vasos elegidos del plan de Dios para crear una raza no contaminada por la civilización moderna. Había hecho planes para programas de reproducción para producir niños que heredarían la fuerza e inteligencia que ella elegía de sus prisioneros. Morrison relató haber sido sometido a prácticas que apenas podía nombrar, ni siquiera en su delirio, por las hermanas en sus retorcidos esfuerzos por cumplir con su deber sagrado. Su huida fue una mezcla de oportunidad y desesperación. Temperance había descuidado una comida, aflojando las ataduras en su muñeca. Morrison había estado trabajando en las cadenas durante horas en la noche, finalmente liberando una mano. Le había esperado, sometió a Temperance en su próxima visita, le robó su cuchillo y huyó al bosque.
Sus heridas eran tanto por la lucha con las hermanas como por su fuga aterrada a través de millas de terreno peligroso, aterrorizado de que lo recapturaran antes de que pudiera regresar a la civilización. Había arrastrado las últimas millas hasta Harrison, sus fuerzas agotadas, impulsado únicamente por la necesidad de avisar a otros de lo que les aguardaba en aquel valle. Samuel Morrison falleció el 15 de septiembre de 1899, 3 días después de arribar a Harrison. La infección en sus heridas se había extendido más allá de lo que podían tratar los escasos recursos médicos del Arkansas rural. Pero antes de morir, en sus últimas horas de lucidez, le dio al doctor Henderson y al asistente Thornton la información suficiente sobre la finca Caldwell para dirigir una investigación. Describió la ubicación de la entrada secreta al sótano, el diseño de las cámaras subterráneas y, lo más importante, dio nombres de otros hombres que había conocido en cautiverio. Hombres cuyas familias habían denunciado su desaparición y cuyos casos ahora estaban en el escritorio de Thornton. El testimonio de Samuel Morrison le dio a Thornton la evidencia que necesitaba, pero conseguir la autoridad legal para entrar a la granja Caldwell resultó ser más complicado que reunir los hechos. Los funcionarios del condado se mostraron escépticos ante las palabras delirantes de un hombre moribundo, especialmente aquellas que parecían desafiar la razón y la humanidad. 2 mujeres, recluidas en la montaña capturando y encarcelando sistemáticamente a hombres fuertes y capaces. Era una imagen increíble para cualquiera que nunca hubiera salido al aislamiento extremo en el que vivían las hermanas Caldwell. Thornton pasó 2 semanas navegando por la resistencia burocrática, reuniendo la historia de Morrison y convenciendo al Estado de que el caso necesitaba la intervención federal. La distancia y la naturaleza de las acusaciones requerirían más recursos de los que el condado de Newton podía ofrecer. Para principios de octubre de 1899, Thornton había reclutado a 6 alguaciles federales que estaban dispuestos a arriesgarse en las montañas. La redada comenzó el 8 de octubre de 1899, y el grupo de Thornton partió de Harrison antes del amanecer. El viaje a la granja Caldwell duró todo el día, y Thornton aprovechó para llenar a los alguaciles sobre lo que la declaración de Morrison parecía indicar que podrían encontrar. Subrayó la cautela. Las hermanas habían operado durante años en secreto, gracias a una combinación de aislamiento, selección de víctimas y métodos aparentemente sofisticados para dominar a hombres más fuertes que ellas. Cuando el grupo finalmente llegó al valle al atardecer, Thornton dividió su fuerza, colocando hombres para cubrir posibles vías de escape mientras él y 2 alguaciles se acercaban a la cabaña principal. La casa parecía abandonada. El humo de la chimenea de la cabaña era la única señal de vida. Thornton chilló, identificándose y demandingando que las hermanas Caldwell se mostraran. La respuesta no llegó desde la cabaña, sino desde la ladera que había detrás, donde Mercy Caldwell salió por una de las puertas de madera maciza encajadas en la roca. Lo que sucedió a continuación se desarrolló con horrible velocidad. Mercy se quedó quieta un instante, su figura imponente perfilada sobre la montaña que tenía a su espalda, y se metió la mano en el vestido para sacar un frasco. Antes de que Thornton pudiera reaccionar, lo bebió y se derrumbó. Los alguaciles llegaron corriendo, pero ya estaba en agonía, espuma en la boca. El veneno que había preparado para esta misma situación estaba haciendo efecto. Murió en cuestión de minutos, su cuerpo inmóvil mientras Thornton se arrodillaba a su lado, dándose cuenta de que todo lo que sabía sobre la extensión total de sus delitos moriría con ella. La conmoción hizo que Temperance saliera del sótano y, a diferencia de su hermana, eligió la violencia sobre el suicidio. Apuñaló al alguacil más cercano con un cuchillo de caza, con la velocidad silenciosa que la había hecho una cazadora de bestias y hombres. El alguacil disparó en defensa propia. La bala alcanzó a Temperance en el pecho. Se desplomó cerca de la puerta del sótano, muriendo antes de que el doctor Henderson, que había venido con la partida, podría probar un tratamiento. Con ambas hermanas fallecidas, Thornton se enfrentó a la macabra tarea de inventariar la propiedad que Morrison había descrito con tanto detalle perturbador. La puerta del sótano por la que había salido Mercy daba a un túnel excavado en la roca hacia la montaña. Los alguaciles encendieron antorchas y se adentraron en la red subterránea, que resultó ser aún mayor de lo que Morrison había imaginado. Varias celdas se ramificaban desde el túnel principal, algunas con sencillos espacios habitables con colchones de paja y cubos, otras con cadenas y grilletes fijados directamente en las paredes de piedra. El aire estaba cargado de hedor a excrementos,
cuerpos sucios. Y algo peor que el oficial reconoció de inmediato: el olor a muerte y descomposición. En la tercera cámara, encontraron a 3 víctimas vivas. No a los hombres adultos que esperaban, sino a niños de entre 3 y 7 años, acurrucados en la oscuridad. Los niños reaccionaron con terror a la luz de las antorchas y a los seres extraños que entraban en su prisión, arrinconándose en la esquina más alejada de la cámara y produciendo sonidos que apenas podían considerarse lenguaje. El Dr. Henderson se acercó lentamente, hablando en voz baja, y poco a poco convenció a los niños de que lo aceptaran. Su estado físico impactó incluso a hombres endurecidos por la vida en las montañas. Desnutrición extrema, infecciones sin tratamiento, piel tan pálida que parecía transparente por falta de sol durante años. Estos niños habían nacido en los sótanos, criados en la oscuridad, sin conocer nada del mundo exterior. Las cámaras más profundas revelaron la magnitud del horror que las hermanas Caldwell habían desatado en su valle de montaña. Más allá de la casa donde habían descubierto a los 3 niños, el laberinto de túneles conectaba con varias cámaras funerarias en las que las hermanas habían colocado a sus víctimas. La documentación cuidadosa del asistente Thornton anotó 28 cuerpos en descomposición en distintos estados, algunos de ellos reducidos a esqueletos que parecían muertos desde hace años, otros mucho más recientes. Las habilidades forenses tempranas de Arkansas en 1899 no permitieron a los investigadores identificar con precisión la causa de la muerte ni establecer una línea de tiempo precisa, pero la evidencia física reveló una historia clara de cautiverio sistemático, abuso y asesinato que duró al menos 3 años. Entre los escombros, los detectives descubrieron pertenencias que ayudaron a identificar a muchas de las víctimas y relacionaron sus nombres con los informes de personas desaparecidas que se habían acumulado en el escritorio de Thornton. William Hartman, el reservado trampero de Missouri que había desaparecido en noviembre de 1898, fue reconocido por la hebilla de cinturón que su esposa había detallado. Joseph Miller, el inmigrante alemán cuya altura y fuerza parecían haberlo marcado para el proceso de selección de las hermanas, fue identificado por su extraño cabello rubio, que aún permanecía en su cabeza. Joseph Miller. La evidencia más condenatoria provino de la propia documentación de Mercy Caldwell de sus delitos. Mientras buscaban la cabaña principal, los investigadores encontraron un diario cosido en el forro de una colcha. Sus páginas estaban repletas de la escritura pulcra de Mercy, catalogando cada faceta de la operación de las hermanas. Había anotado la captura de cada víctima con fecha y descripción, tomando nota de las características físicas que le parecían adecuadas para su programa de cría. El periódico dejó claro su convencimiento de que ella y Temperance eran vasos elegidos que cumplían una misión: la de proteger de la contaminación de la civilización a los linajes puros de las montañas. Citó las Escrituras, especialmente el Antiguo Testamento, sobre fructificad y multiplicaos, entrelazándolas en una teología perversa que justificaba todas las atrocidades que había cometido. El diario registró sus esfuerzos por obligar a la reproducción con los prisioneros varones, anotando nacimientos y las muertes comunes de bebés en las cámaras subterráneas. No arrepintió, solo se frustró cuando sus experimentos no lograron los resultados que pensó que Dios le pedía. Los 3 niños sobrevivientes dieron a los investigadores problemas para los que la medicina y los servicios sociales de 1899 estaban mal equipados para manejar. El doctor Henderson los inspeccionó, registrando dolencias físicas tratables y daños psicológicos incurables. Los niños nunca habían visto la luz del sol. Nunca habían tenido una interacción humana normal más allá del cuidado pervertido de las hermanas. Nunca habían aprendido a hablar más allá de gruñidos. Se mostraron temerosos de los espacios abiertos cuando fueron sacados a la luz, encogiéndose ante el cielo como si éste fuera a golpearlos. Las autoridades de Arkansas los internaron en un orfanato estatal en Little Rock, donde el personal trató de darles el cuidado especializado que necesitaban estos niños traumatizados. La mayor, de unos 7 años, aprendió a hablar con dificultad y a hacer cosas elementales, pero nunca se recuperó del todo de sus años en la oscuridad. Los 2 niños menores apenas reaccionaron a la rehabilitación. Su desarrollo estaba tan atrofiado por la privación temprana que no pudieron integrarse en la sociedad humana normal. Los 3 murieron jóvenes. La mayor no superó los 14 años y murió de neumonía,
con el cuerpo destrozado tras años de desnutrición, y un espíritu que parecía no encontrar motivos para luchar por la supervivencia en un mundo para el que nunca fue preparada. La reacción de la comunidad a las noticias fue inmediata y furiosa. A los pocos días de la redada, las familias locales se reunieron en la granja Caldwell y quemaron todas las estructuras hasta los cimientos. La cabaña principal, los anexos, incluso las puertas de madera que habían mantenido en secreto el sótano, se quemaron. Los habitantes no querían ninguna evidencia de lo que las hermanas habían hecho. Nada que les recordara los terrores que habían habitado sus montañas. La quema fue más que una forma de deshacerse de la evidencia de un crimen. Fue un intento de purificar el Valle del Mal, de borrar del mapa el lugar donde había crecido tanta oscuridad. Tras el fuego, los aldeanos llenaron con escombros y tierra la entrada del sótano, sellando las cámaras subterráneas en las que muchos habían sufrido y muerto. El valle mismo fue omitido intencionalmente en los mapas, mencionado simplemente como el lugar maldito al que la gente buena no se aventuraba. El asistente Thornton terminó su informe oficial en noviembre de 1899, registrando cada detalle de la investigación con la misma precisión metódica que había caracterizado su carrera. Su informe se convirtió en un ejemplo para la investigación de la escena del crimen rural, mostrando cómo la documentación cuidadosa y la recolección sistemática de evidencias pueden resolver crímenes incluso en lugares aislados y con pocos recursos. El caso impactó la forma en que se hacía cumplir la ley en Arkansas durante décadas y ayudó a impulsar los argumentos para una mejor comunicación entre condados aislados y la coordinación en las investigaciones de personas desaparecidas.